Hola, yo soy el profesor Ángel Ruiz de la carrera de Profesorado de Historia eh, en mi último año. Bien, acá podemos ver la estructura de la planificación. Bien, la institución educativa corresponde a la Escuela de Educación Técnica número 3134. Tengo que corregir esta, la materia Historia, y esta planificación fue hecha para un segundo año, segundo o tercera específicamente. En este eje 3 vemos los primeros estados, Grecia y parte de Roma. El tema general, la antigua Grecia. Acá podemos contemplar la fundamentación, los contenidos, el tema de la clase, los objetivos, competencias y a lo que nos compete los momentos de la clase. Este muchacho que tenemos acá, ¿pueden decirme quién es? ¿No? Bueno, él es Maligno Torres, un participante en los Juegos Olímpicos ah, de Argentina, representando a Argentina, que se realizaron en el año 2024. ¿Bien? ¿Por qué es importante él? Bueno, es porque nos puede introducir al tema de Grecia, de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se introdujeron por primera vez en la antigua Grecia. Bien, acá tenemos un pequeño mapa. Grecia se encuentra en el continente europeo. Se ubica al sureste del continente europeo, en el extremo sur de la península balcánica, limitando al norte con Albania, Macedonia y Bulgaria. Acá hay un PowerPoint aparte, donde podemos ver algunas características, empezando por el mar Mediterráneo, como ecúneme, que quiere decir habitable, y como espacio de circulación e intercambio. Se interfiere en cómo las características geográficas de este mar ayudaron a que la Grecia antigua, como la conocemos, crezca, debido a que él mismo era un lugar por donde podría ingresar toda la economía a las distintas regiones griegas. La cuenca del Mediterráneo se la conoce como una de las civilizaciones, porque no solo hablamos de la civilización griega, sino por ejemplo de la macedónica, de la egipcia, de la minoica, griega, bueno, y la romana, como ya vimos. Este lugar ha tenido una gran importancia histórica debido a su condición ecúneme, como dije anteriormente, habitable. Ubicado al sur de Europa, geográficamente de un territorio con clima templado y estaciones demarcadas que ayudan al desarrollo de la agricultura y el asentamiento humano. En torno a esta cuenca nacieron grandes civilizaciones, como las que ya mencioné, la minoica, micénica, egipcia, griega y romana. Minoica y micénica son las dos primeras civilizaciones que estuvieron previas a los propios griegos, o a helenos como se los conocía. La civilización griega nació en medio, en un medio natural conocido como Hélade. Bien, en la Hélade la Hélade fue un lugar apto para la agricultura. Sin embargo, presentó ciertas limitaciones como territorio montañoso. No permitía la comunicación entre ciudades. Esto trajo como consecuencia la falta de un Estado unificado. En su lugar, ayudó a la formación de ciudades-estado o más conocidas como las polis. Las polis griegas eran, bueno, las ciudades-estado iniciadas como una pequeña plaza en donde en el centro, teníamos a los principales edificios gubernamentales y políticos. Y alrededor de estos es donde empezaban a crecer los pequeños pueblos griegos que eventualmente eran grandes ciudades amuralladas, llenas de, por ejemplo, templos dedicados a la religión, templos de sanación, los gimnasios, los partenones, los teatros, entre otros más. Bien, la más destacada fueron Atenas y Esparta, estas dos muy importantes en los siguientes periodos
griegos. La Edad, una misma comunidad cultural. Sin embargo, aunque carecían de unidad política, los griegos se consideraban a sí mismos como miembros de una misma comunidad cultural. Hablaban una misma lengua, profesaban una misma religión y sus costumbres eran muy parecidas, como los Juegos Olímpicos que mencioné al principio. Tenían una historia común, las polis, el diálogo, eran elementos comunes que los unían. Además, decían que descendía de Helen, un antepasado común cuando el imperio persa amenazó con conquistar Grecia. Todas las polis se unieron para rechazar dicha invasión. Antecedentes de los orígenes griegos. Como verán, chicos, la civilización griega tiene sus antecedentes en las culturas cretense y micénica, como mencioné anteriormente, que fueron las primeras en aparecer en estas regiones. En la isla de Creta, que es donde se tiene el registro más antiguo de habitantes en Grecia, se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense o minoica. Durante su época de mayor esplendor, se construyeron los palacios de Gnosos, Festos, Agia y Triada. Por otro lado, los aqueos se establecieron en la Argólida, donde se construyeron fortalezas de Tirinto y Micenas. Bien, de la que derivó el nombre micénica, que se da, que se da a su elevada civilización. Asimiladora de cultura minoica, otros pueblos que se establecieron en la península de los Balcanes fueron los dorios, los aqueos, los jonios, los helios, quienes dieron origen a las distintas polis griegas. Algunos griegos emigraron a las costas del Asia Menor. Acá una pequeña línea de tiempo donde establecemos las etapas históricas de Grecia. Bien, en las culturas prehelénicas, la cultura cretense y micénica, que son el 3000 a.C., luego la época oscura, que es como una época en donde la misma civilización griega, por así decirlo, estaba en decadencia económica, política. En esta se formaron las polis, la- las migraciones de las costas hacia Asia. La época arcaica, donde se produjo colonización y evolución del gobierno a polis. La época clásica, donde se sucedieron las guerras médicas. Las guerras médicas fueron... Bueno, vamos a ahondar un poco más adelante sobre las guerras médicas. Esplendor de Atenas y Esparta, guerra del Peloponeso, Filipo II de Macedonia, conquista de toda el Asia. Primero ahondaremos mejor en la línea de tiempo y luego explicaremos cada uno de estos temas. Bien, la época helenística, el imperio de Alejandro Magno, monarquías helenísticas y Roma conquista Grecia. En la época clásica veremos acontecimientos que dan lugar a que, bueno, aunque se consolide el imperio de Alejandro Magno y que Roma conquiste Grecia. Actividades económicas en el mundo mediterráneo. La necesidad de los griegos por colonizar los territorios cercanos los llevaron a generar una gran habilidad en la pesca y el comercio marítimo. Además practicaron la minería, perdón, la ganadería, la minería, el transporte de especias, seda, el comercio entre grandes ciudades, ya que, bueno, el territorio griego estaba dividido por diferentes islas que se podía ver en toda la región. Por lo tanto, el medio por el cual se movilizaban muchísimas personas en el mundo griego eran los, los barcos, la navegación marítima. Las polis griegas eran pequeñas ciudades-estado independientes que estaban formadas por una ciudad principal y los campos de alrededor. Las polis griegas tenían sus leyes, su moneda, su ejército y su gobierno. En las primeras polis existía un gobierno oligárquico, compuesto por un grupo reducido de aristócratas. En el siglo IV a.C., hubo unas reformas sociales y políticas que dieron lugar a una nueva forma de gobierno, la democracia. ¿Sí? Los principios de la democracia nacieron en la antigua Grecia. Una de las dos ciudades más importantes, podríamos considerarla la cuna de la política, es Atenas, la ciudad ateniense.
Las polis tenían dos partes, la parte baja, viviendas, tiendas, edificios públicos y una gran plaza, la ágora. La parte alta o acrópolis se hallaban los principales edificios religiosos. La organización política. El desarrollo del territorio, el desarrollo político de las polis fue variado a través del tiempo y la mayoría de ellas por paso de diferentes formas de gobierno, la monarquía, el gobierno de un rey, la aristocracia, gobierno de pocos o los nobles, la plutocracia, gobierno de los más ricos, la tiranía, gobierno de un tirano que llega al poder de manera ilegítima. ¿Sí? Habían elecciones en la antigua Grecia, formas de votación y por lo tanto se podían amañar. Democracia, el gobierno del pueblo, en el que todos los hombres libres tienen alguna participación. Hombres libres y que sean de Grecia. Esclavos y foráneos no tenían permitido participar de la democracia, inclusive, así como en los Juegos Olímpicos, que era únicamente para los griegos. Ubicada en la región del Ática, se destacó de su forma de gobierno la democracia. La región de Ática. Atenas, la polis de la democracia, como dije anteriormente. Y también, como había mencionado, quienes eran ciudadanos o quienes eran considerados ciudadanos fueron los hombres libres, que tenían 20 años, nacidos de padre ciudadano y madre ateniense, y los que no eran ciudadanos eran las mujeres, esclavos y extranjeros. Y tampoco se les permitía ejercer, ejercer, bueno, o crear filosofía a las mujeres. Tampoco se les permitía. Instituciones democráticas atenienses. Empezamos por la Iglesia. La Asamblea Popular la Iglesia es una asamblea popular de 40.000 ciudadanos que votan las leyes, la guerra, el ostracismo y el control de los impuestos. Magistrados, elegidos anualmente. 10 estrategas dirigidas al ejército, aplicaban las leyes. Por sorteo, 10 arcontes presidían tribunales y actos religiosos. Otras instituciones, por sorteo. El EA, 6.000 ciudadanos, Tribunal Popular. Por sorteo, la Bule, 500 ciudadanos elaboraban las leyes y controlaban los magistrados. Acá hay un pequeño cuadro comparativo entre la democracia ateniense y la actual. La democracia en Atenas, directa. En las asambleas, cada ciudadano presentaba propuestas y participaba en las votaciones. Todos los cargos públicos eran electivos. Esclavos, mujeres y extranjeros y sus descendientes no eran considerados ciudadanos. Por lo tanto, no se les permitía participar en estos eventos. Eh, Democracia actual. A diferencia de la democracia en Grecia, en la actual es representativa. Los ciudadanos votan para elegir a quienes ocupan en cargos ejecutivos como presidente, gobernador, legislativo, diputado, asamblea, senadores. No todos los cargos políticos son electivos, pero bueno. Aquí, extranjeros y personas en prisión son privados de sus derechos ciudadanos y no se les permite votar. Aunque en nuestro país es diferente. Esparta, la polis guerrera. Esparta, a diferencia de Atenas y otras regiones de Grecia, era gobernada por dos reyes, que se les conocía como diarquía. Bueno, es la forma de decir que eran los reyes. Aquí mismo lo vemos, la organización política de Esparta, la diarquía. Dos reyes hereditarios que pertenecieron a la Gerusia. La Gerusia era el consejo de 30 ancianos elegidos por la Apola, la Pela, una asamblea de todos los ciudadanos mayores de 30 años elegida a los miembros de la Gerusia y a los eforos, tomando las decisiones más importantes de la sociedad espartana. Los eforos son 5 funcionarios anuales elegidos por la Apela. Controlaban todo el gobierno y llegaban a ser los funcionarios más poderosos. Esparta se ubicaba en la legión de Laconia, al sur de la península del Peloponeso, marcada por su espíritu guerrero. Fue una polis aristócrata por excelencia. Los ciudadanos eran hombres de 30 años en adelante. O sea, cuando me refiero a los ciudadanos, me refiero a los que eran considerados ciudadanos. La organización social de Atenas y Esparta. Los grupos sociales en Atenas eran los ciudadanos, los que participaban en las políticas, y los que no participaban en la política eran las mujeres, los metecos y los... Bien, continuando,
observación anterior, los espartanos, la aristocracia, periecos, antiguos propietarios y lotas siervos. Agilizando un poco esta última parte del actividad que pueden ir haciendo, chicos. Esperen, ahí está. Es un cuadro comparativo que se les va a proporcionar en forma de fotocopia y luego en clase van a tener la oportunidad de llenarlo. En este mismo PowerPoint lo voy a desarrollar en forma de una fotocopia y se los entregaré para que puedan completar las diferentes actividades. Pero esto todavía no. Vamos a hacer un juego enseguida en donde vamos a responder algunas de las preguntas que vimos durante toda esta presentación, ¿ok? Siguiendo con el tema, esperen que tengo un poco lenta la. Bien, la religión. La religión griega era de tipo politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía muchos dioses, creían en muchas deidades y todas convivían y existían al mismo tiempo. Bien, estas deidades se regían bajo un dios supremo llamado Zeus, el padre de los dioses, y los sacerdotes cuidaban de los cultos, pero no constituían un clero o una iglesia en sí. Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo que intervenían constantemente en la vida cotidiana y entre ellos se destacan Atenea, diosa de la guerra en algunos textos, además de la diosa de la sabiduría o de la paz. Ares, el dios de la guerra. Apolo, dios del arte, del deporte. Dionisio, el dios del vino y de las festividades. Hefesto, el dios del fuego, de las forjas o de los herreros, por así decirlo. Perséfone, diosa del inframundo y de la primavera, esposa de Hades, no Ares, Hades, el dios del inframundo. Poseidón, dios del mar, y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Como había mencionado al principio de la clase, pueden encontrar muchas de estas referencias en la cultura popular. Por ejemplo, tienen videojuegos, películas, cómics, series, de todo. Pueden ver cómo es que la cultura griega realizó un impacto en nuestra propia sociedad y no solo en la suya propia, sino que también en todas las sociedades del mundo, en la civilización. Al día de hoy perduran como fuente de inspiración para historias, libros, textos y todo lo que mencioné anteriormente. Acá podemos ver una pequeña representación de cada dios. A rasgos más grandes, los dioses pues, eran divididos así. Urano, el padre de los titanes, padre de los dioses, y luego a forma de resumen. Acá podemos ver a Hera, a Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades, del infierno o del inframundo, Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, diosa de la casa, Polo, belleza y del sol, Atenea. Las guerras, un par de diapositivas atrás. Las guerras médicas, debido a la expansión de los griegos, estos no tardaron en enfrentarse con otras potencias, los medos y los persas, en un conflicto que se llamó las guerras médicas. Fue Darío, rey de los persas, quien dio el primer paso al conquistar Grecia, arrastrando consigo a varios territorios y ciudades griegas. Darío exigió la sumisión de las ciudades griegas, Atenas y Esparta, no aceptaron y el 490 a.C. el ejército ateniense a cargo de Miliciades, joven, derrotó a los persas en la ciudad de Maratón, salvando a toda Grecia. También hubo un enfrentamiento entre los espartanos y los persas en las Termópilas o Puertas Calientes. La guerra del Peloponeso. Esta fue la que culminó a la civilización griega, o la debilitó para el paso al siguiente. La guerra del Peloponeso se extendió desde el 431 a.C. hasta el 404 a.C. y enfrentó a las ciudades de Atenas y Esparta. Esta última venció a Atenas, lo que trajo como consecuencia la decadencia de la antigua Grecia y dando paso a otras potencias para que la invadan y conquisten. Finalmente, tenemos
una recuperación del legado de los griegos. La democracia como forma de gobierno y de vida. En tiempos de Pericles, bien, la filosofía, el amor a la sabiduría, disciplina intelectual, sobresalen Sócrates, Platón y Aristóteles, las ciencias, matemáticas, astronomía, geografía, medicina, física y química. El teatro y las tragedias y las comedias, Esquilo, Sofocles, Eurípides fueron los grandes exponentes de este género. Alguna, por ejemplo, conocerán la Ilíada y la Odisea, que, como dato, la Ilíada y la Odisea, ya por Homero, fue una de las historias griegas que inspiró al pensador, al psicólogo Sigmund Freud, para para desarrollar su estudio sobre el en historia, Heródoto, el padre de la historia, Tucídides fundaron el método histórico. Los Juegos Olímpicos, todos los griegos participaron de estos, como mencioné anteriormente, trajeron el mejor atleta, una rama de laurel como premio y una corona de olivo. Legado de los griegos, acá podemos ver la política y este de acá, el que ven en medio, un teatro. Y luego acá tenemos algunos pensadores de Grecia, pensadores filósofos. Sócrates, Platón, Aristócrates, bueno, Aristóteles, Aristóteles, Pitágoras, padre de la matemática, que no lo puse acá, pero lo tiene. Y finalmente, esta pequeña actividad para que desarrolle ahora en clase. Bien, corro mi cámara para arriba, un poco lenta en mi computadora. Perdónenme, chicos. Bien, y presentación. Preguntas y contestar. Es, viene, por ejemplo, elige la pregunta uno. ¿Las polis qué son, chicos? ¿Alguno me escribe? ¿Cómo? ¿Ciudad de estado? A ver, bien. A ver, otra pregunta. Empecemos con la pregunta 2. ¿Esparta tenía una sociedad democrática? No era una oligarquía. Si votaban por sus líderes, los dioses escogían al monarca. Era una oligarquía. Tenía dos reyes, diarquía. Tercera pregunta. ¿Qué eran las guerras médicas? No, disculpa chicos, hubo falla en la conexión. Pero en fin, este interactivo yo lo voy a dejar aquí abierto para que, bueno, pasen a interactuar con él, sigan respondiendo y tal. Igual yo los voy a subir luego o se los voy a pasar. Ustedes tienen que, bueno, grabarse o grabar aunque sea cómo resuelven esto. Ahora sí, saliendo de la actuación de profesor a distancia. El año pasado, cuando yo utilicé esta clase en mis prácticas 3, los chicos tuvieron mucha participación con esta TIC en específico. Era una clase que se fue desarrollando durante, bueno, al menos muy bien, y se emocionaban, se peleaban por participar, que en su momento, cuando di mi clase sobre Grecia, los chicos habían entendido muy bien el tema, porque, bueno, pasaron la mayoría y casi todos sabían. O sea, no fue, respondían cada una de las preguntas bien, o sea, no había casi errores. Y eso me dejó muy contento, con la certeza de que las TICs pueden ser un gran recurso para las clases. Y pues es algo que yo voy a seguir utilizando cuando termine,
bueno, cuando termine la carrera y cuando ya esté en el aula. Quería dar muchas gracias y bueno, aquí finalizaría mi clase. A ver, cierro esto. Están las siguientes actividades, como decía. em, ¿Qué territorio fue poblado primero por los cretenses? ¿Cada cuánto tiempo se celebraban los Juegos Olímpicos? ¿Qué era la Acrópolis? ¿Qué eran los llamados minoicos? Me disculpo. Acá vemos los textos que utilizarán para completar las siguientes actividades, más el otro material que luego les voy a pasar, chicos. Bien. Acá habla sobre, tenemos un texto sobre la filosofía del arte, la influencia en la actualidad, que ya hablamos, y la actividad de cierre. Yo le voy a preguntar, más que nada, les voy a pedir que hagan un dibujo sobre algún, alguna ciudad, por ejemplo, algún dios, lo que sea que tenga que ver y que se relacione con el tema. Van a ponerle una breve descripción del mismo debajo del dibujo y y los vamos a presentar en clase. ¿Ok? Acompañado, acompañado de una presentación grupal de diferentes temas que voy a dar la clase que viene. ¿Ok? Bien, chicos, y como bien sabrán, esta clase es para que aprendan aspectos sobre la sociedad griega y cómo influyen en la actualidad y en nuestra civilización. Espero que les haya quedado claro y la próxima clase quiero ver nada parecido. En fin, fue una gran clase, chicos, y a mí me gustó mucho darla, estuvo muy entretenida. En fin, adiós y gracias.